Muy buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí en esta mañana refrescante. Deseo que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, bendice tu familia e igual bendice todos tus emprendimientos. Estamos dándole seguimiento al tema altar que hemos hablado en un principio, donde hemos tenido muchos feedbacks, muchas respuestas y queremos continuar con ese tema, la cual hemos hablado de manera contundente en un principio, y vamos a hablar sobre los tipos de altares. Los tipos de altares es muy importante que clasifiquemos los altares antes de entrar de lleno en la materia, ¿no? Hablar de las características de un altar. En el principio dijimos que hay altar de tipo espiritual y hay altar de tipo físico, altares visibles y altares invisibles. Entonces vamos a hablar de los tipos de altares, de la categorización de los altares. Número 1, existen los altares divinos, los altares santos y los altares que podríamos decir inmundos. Los altares divinos son altares dedicados hacia Dios y cuyo impacto tiene el incentivo de buscar a Dios, que puede servir como un punto de encuentro con Dios, pero también que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento servía de punto de sacrificio hacia Dios, punto de sacrificio de diversos tipos para Dios. Es más, todo el culto levítico, de sacerdocio de Levítico, se tornaba alrededor de los altares. Las instrucciones del tabernáculo era de que el fuego nunca se apagará sobre el altar de Dios, y significaba desde la mañana hasta la tarde el fuego se encendía. Había un culto permanente ofrecido sobre el altar de Dios, que sea la quema de incienso, sea la quema de animales, sea la quema de otras cosas, ofrendas de flor de harina, todo subía como oro fragante ante la presencia del Eterno. Entonces, habían altares divinos que podemos ver en la Biblia, pero habían altares edificados por individuos. Dentro de los altares divinos, habían altares edificados por individuos para buscar a Dios. Antes de la instauración del sacerdocio levítico, del culto levítico, vamos a decir, había otro tipo de sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, del cual tenemos que hablar mucho de ello cuando tratamos el tema de altar. Es muy importante, porque el sacerdocio, cuando hablamos de altar, nos ligamos directamente al sacerdocio. De hecho, una de las cosas que hacen falta hoy es nuestro sacerdocio como cristiano. Porque si nosotros tuviéramos la conciencia y la mentalidad de sacerdocio, tendríamos una vida cristiana que lleva un patrón de consagración, un patrón de búsqueda y un patrón de comunión con Dios, porque el sacerdote está al servicio del Señor. Sin embargo, para muchas personas no es relevante el tema del sacerdocio del cristiano, porque se quieren distanciar de todo lo que es el Antiguo Testamento, el culto levítico. Sin embargo, nosotros tenemos un sacerdocio, porque dice en el libro de Hebreos: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una cita que el autor de los Hebreos agarra del Salmo 110. Entonces, nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1:6. Dios establece el sacerdocio del cristiano. Ahora, ¿cuál es nuestro culto? ¿Cómo es nuestro culto como sacerdocio? Lo explicamos en temas anteriores. Nuestro culto como sacerdocio es Romanos 12:1. Tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable al Señor, ¿no? Y tenemos que ofrecernos el cuerpo también, y tenemos que ofrecer también nuestra alma, todo nuestro ser completo en sacrificio y en servicio al Señor. ¿Cuál es el otro sacrificio que ofrecemos sobre el altar de Dios? Es el sacrificio de labios que confiesan su nombre, ¿ok? El sacrificio de labios que publican sus alabanzas.
Las alabanzas hoy es parte de nuestro culto sacerdotal. No hablo de, por ejemplo, de una reunión de alabanza donde un grupo famoso viene a tocar y toda la gente. No, hablo del culto personal. Tú en tu sacerdocio debes de tener momentos y tiempos peculiares donde tú dedicas expresamente para Dios, para alabarle y glorificarle, porque eso es parte del culto diario en el sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, vemos que desde antes de la instauración del sacerdocio levítico, habían altares edificados al nombre de Dios. Entonces, vemos que esos altares seguían un patrón, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y ese patrón, como lo mencionamos al principio, el pionero fue Enos, ¿no? Es Enos. Hasta llegar a Melquisedec, quien instauró o pregonó esa orden sacerdotal. Sin embargo, podemos ver que Abraham, en Génesis, ¿hacia dónde iba? Abraham edificaba un altar. Aleluya. Por donde sea que iba, Abraham edificaba un altar. De hecho, tengo un tema donde hablo de la vida de Abraham y los altares que edificó Abraham. Abraham, desde que abrazó la fe del Señor, entonces, a donde sea que Abraham subía, a donde sea que Abraham iba, edificaba un altar y llamaba el nombre del Señor. Lo podemos ver en Génesis capítulo 13, versículo 4, dice, Abraham edificó un altar en la encina de Mamre, ¿ok? Edificó un altar en Betel, edificó un altar en Egipto, no edificó altar. Vemos que en la encina de Mamre, como lo hemos dicho, y en Betel, como lo hemos dicho, y también cada vez que Abraham ponía su tienda a un lado, edificaba un altar para buscar a Dios. Ese es el patrón. Donde sea que Abraham vivía, tenía que tener un altar para edificar a Dios. La vida en tiendas es similar a la vida de los que viven rentando. La vida en tiendas de Abraham es similar hoy día a los que viven rentando, ¿no? Los que viven rentando. Entonces, a cada lugar a donde va, entonces a cada lugar a donde tú vas como creyente, estamos aprendiendo un poco la vida de Abraham, tienes que edificar un altar de oración hacia Dios. Cuando hablamos de edificar un altar, nosotros como creyentes no estamos hablando de que vamos a construir un monumento o cosas así, sino que, como lo menciona en Lucas capítulo 6, cuando nosotros debemos de orar, debemos de entrar en nuestro aposento, y en nuestro aposento, ¿ok? Nuestro aposento es nuestro altar. Nuestro aposento es el lugar que nosotros hemos apartado para buscar de Dios. Entonces, nosotros le llamamos altar a nuestro lugar de aposento. Es el nuevo lenguaje en el cristianismo. Y eso fue ordenado por el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el texto, que no dijo cuando tú quieres orar, dice cuando vas a orar, ¿sí? Cuando vas a orar, entra en tu aposento y tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? En público. Aleluya. Aleluya. Entonces, es muy importante esto de edificar un altar donde sea que uno. Sabemos que Abraham edificaba un altar en donde sea que iba y tenía un patrón edificado donde sea que iba y buscaba a Dios. Entonces, toda la vida de Abraham era una vida de altar prácticamente, una vida de oración, pero marcada por los altares. Porque donde sea que Abraham vivía, traía a Dios ahí. Donde sea que Abraham vivía, traía a Dios. De hecho, estamos en los tiempos. Por eso Abraham es un personaje, es el padre de la fe. Sí, es el padre de la fe. Porque en el tiempo de Abraham, para que veamos la grandeza de Abraham, ¿no? Hablamos en términos humanos. Es que en el tiempo de Abraham, que no había una ley, no había una Torah escrita, más que las transmisiones orales. Entonces, Abraham ya tenía el conocimiento
de servir a Dios. Ya estaba en un tipo de sacerdocio para ofrecer a Dios culto donde sea que Él vivía. Y ese es el modelo para nosotros como creyentes, traer a Dios en nuestra vida de manera permanente. Hoy día está en nuestro corazón, está en nuestra vida, pero igual modo es necesario tener un lugar específico donde hemos consagrado, donde hemos dedicado para la búsqueda de Dios. Entonces hay dos tipos de altares, los altares divinos en la Biblia y los altares inmundos. A ver, hablemos de, en la Biblia podemos ver dos, los altares edificados a Dios y los altares edificados a los dioses paganos. De hecho, la Biblia menciona de que en Egipto habían altares a otros dioses. De hecho, Egipto era una ciudad edificada. La capital de Egipto era era un altar. Todo Egipto era un altar. Por eso tuvieron que pasar por 10 plagas, porque por cada plaga Dios confrontaba a un dios y Dios derribaba un altar. Aleluya. ¿Están conmigo? Bueno, los altares demoníacos, los altares inmundos o los altares satánicos edificados en la Biblia. Uno de ellos es el altar a Moloch. Es el altar, ¿a quién? A Moloch. De hecho, los altares no... Los altares tienen una vigencia. Los altares son muy longevos. No voy a decir que son eternos. Pero mientras haya tierra, los altares tienen una vigencia, ¿no? Una vigencia. Por ejemplo, el altar que edificó vamos a mencionar Abraham en Betel. El altar de Betel que edificó Abraham era un altar a base de piedras. Entonces, ese altar, vamos a decir 200, 300 años después de que Abraham murió, ese altar todavía tenía efecto. Decíamos en la transmisión anterior de que un altar es un punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo natural. Prácticamente lo que la gente está llamando de portales tridimensionales. La Biblia ya tenía el código este. Entonces, Jacob, cuando huye de su hermano Esaú y llega a Betel, Jacob se acuesta sobre una de las piedras. Un símbolo súper interesante porque esta piedra, aleluya, era una piedra que le envió. Mientras Jacob se acostó, se le abrió otra dimensión. Jacob se acostó ahí, en Génesis 27, Jacob se acuesta sobre la piedra. Entonces, mientras Jacob se acuesta sobre la piedra, se le abrió otra dimensión y veía ángeles que suben y bajan. Desde ahí la famosa escalera de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Es que ahí donde se acostó Jacob, Abraham había edificado un altar. Y una de las piedras había quedado. Y sobre esas piedras, yo creo que el Espíritu de Dios, aunque no se dice explícitamente, guió los pasos de Jacob. Por eso Jacob estaba huyendo. Jacob estaba en problemas. Pero en medio de sus problemas podía encontrar a Dios. Pero vemos que en el camino de sus problemas, Dios ya estaba. Por eso te quiero decir, a pesar de que tú estás en esta situación, a pesar de que tú pasas problemas y dificultades, quiero decirte que Dios ya está. Ya adelantó tus problemas, ya adelantó tu situación. Ya tiene una sabiduría para el próximo reto que tú vas a enfrentar. Y es lo que pasaba. Jacob huía con miedo de su hermano Esaú, sin nada, sin nadie. Pero Jacob iba a encontrar a alguien, a Dios. Entonces Jacob se acuesta sobre esta piedra. Y cuando se acuesta sobre esa piedra, era la piedra que quedó del culto que practicaba, ¿quién? Su abuelo Abraham. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Entonces,
los altares son vigentes, aún después de generaciones y a generaciones. Esto es válido tanto para los altares edificados hacia Dios, el Eterno, el Santo, el Todopoderoso, pero también eso es válido también para los altares edificados a otros dioses. Están conmigo. Ese altar tiene una vigencia. Entonces, como dijimos que los altares son puntos que conectan el cielo y la tierra, son puntos que nos permiten tener acceso al mundo espiritual del lado divino. Entonces, desde esta piedra que se acostó Jacob, se le abrió una dimensión. Aleluya. Eso es el poderoso. Y ahí salen las famosas predicaciones de la escalera de Jacob. Entonces Jacob encontró a Dios. Pero Dios ya estaba esperando a Jacob desde hace 300 años antes en esta situación, en ese problema. Así que si te encuentras un momento difícil, créeme, no le está tomando a Dios por sorpresa a tu situación. Dios ya había visto el futuro. Entonces Abraham tenía su culto. Probablemente Abraham no lo hacía pensando en su descendiente. O tal vez, porque la Biblia dice que Abraham era profeta, podría haber visto, porque Dios le habló de lo que iba a sufrir su descendiente años después, que iban a pasar 430 años en Egipto. Pero vemos que Abraham, el culto, la vida sacerdotal, el altar que edificó Abraham, tuvo incidencia en sus generaciones. ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Es que muchas veces nosotros edificamos una vida. De hecho, nuestra vida puede ser un altar hacia Dios. Nuestro legado espiritual puede ser benéfico para las próximas generaciones. Así que tú no estás buscando a Dios solamente por ti mismo, estás buscando a Dios por los demás. Por ejemplo, hay personas que tienen altares encendidos dentro de ellos, y esos altares se están reflejando igual de manera negativa en sus generaciones póstumas que vienen. Pero hay que entender esto. Hay altares divinos y los altares tienen una vigencia. Y vemos la vida de Abraham. Y quiero hablar un poco para la gente que vive en renta, ¿ok? Eso es muy importante. Tal vez no logro tocar los altares demoníacos aquí, pero estoy hablando de los altares divinos. Para gente que le toca vivir en renta. Abraham vivía en tienda. Donde sea que pasaba Abraham, establecía un altar de búsqueda a Dios. Era una vez que yo renté un lugar y cuando llego a ese lugar, el día que entro a ese lugar para vivir, encuentro una situación espiritual muy difícil. Cuando yo entré a vivir en ese departamento, yo estaba soltero todavía y estaba yo muy metido en esos temas de conocimiento sobre los altares, de que si yo voy a cambiar de casa a un lugar, debo de edificar una parte de la casa para Dios, debo de consagrar una parte para buscar a Dios. Entonces cuando yo llego a ese lugar, entonces se pone difícil el asunto. Empecé a tener algunas cosas espirituales muy fuertes, muchas peleas espirituales muy fuertes. Lo que sucede es que en ese lugar donde yo me estaba hospedando, otras personas se hospedó ahí y ahí mismo tenían la edificación de una virgen que esas personas adoraban. Entonces, no te metas en una casa rentada así nada más. Porque no sabes quién lo ocupó, no sabes quién estuvo ahí, no sabes qué cosas hicieron ahí, qué culto, a qué personas veneraron ahí. Y eso también es muy importante para las personas que duermen, que visitan hoteles. Hoy en día se están contratando hoteles, hasta, voy a decir, los Airbnbs, para hacer cultos, donde la gente ofrece sus servicios espirituales malignos ahí en esas casas, en esos lugares. Así que sé vigilante, sé pendiente. Si Dios nos cuida, nos proteja, pero también sé un cristiano consecuente que conoce el tema de los altares, y cuando tú llegas a un lugar debes de silenciar, derribar todos los altares que puedan levantarse contra ti.
Entonces vamos a hablar un poco, y creo que el tiempo se nos avanza un poco, de los altares demoníacos. Yo creo que lo que practicamos ahí sobre los altares de Abraham que edificó, wow, tendría que ser un tema específico. Tengo un tema donde tengo la mapa en mapa, hago un mapeo espiritual de la vida de Abraham, donde sea que tocó Abraham, donde estuvo, donde anduvo. Entonces, así es los altares divinos, y podríamos seguir hablando más, como dijimos en el primer tema. La historia de la humanidad se escribió a través de un altar, ¿sí? Entonces vemos que el tema de los altares no se terminó ahí. Hasta en el Nuevo Testamento se seguían los altares, y uno de los altares, y es el más importante y es el único que tiene poder y que es más próspero, más bendecido, más fuerte, que es el altar de Gólgota. Y ese altar, como digo, los altares tienen vigencia longeva. El altar de Gólgota tiene una vigencia eterna, y es un altar para salvación, un altar para libertad, un altar que derrota a los principados de las tinieblas. Es un altar por encima de todo altar. Pero acuérdate, la fuerza de un altar en la vida de uno depende del compromiso de uno con ese altar. Así que, ¿cuál es tu compromiso con el altar de Gólgota? ¿Cuál es tu compromiso con la cruz de Cristo? Eso es lo que te da victoria. Aleluya. Bueno, a ver si el tiempo nos da atacar un poco los altares malos, demoníacos. Desde los antiguos, no podemos negarlo, no podemos evitarlo, no es el amarillista, que en la Biblia Dios habla de los altares que existen, que no son hacia Él y que son edificados hacia los espíritus malignos. Tenemos el altar, los altares, todo el mundo sabe, los altares a Baales. Pero Egipto era un pueblo. Vamos a clasificar los altares demoníacos. Yo creo que con eso podemos nosotros concluir y luego tocar un poco de los altares demoníacos. Okay. Los altares demoníacos, ¿no? Existen altares demoníacos, por ejemplo, espirituales, que son visibles. Pero existen altares demoníacos que son invisibles, ok. Pero sean invisibles, cada uno tiene un efecto. Y como creyente deberíamos de estar más atentos. No digo la palabra tener miedo, porque usted no debe de andar con ningún miedo de lo que sea que ve, pero debe andar en fe, porque Dios le da poder, espíritu de poder y dominio propio. Entonces, los altares que espirituales son mucho más de ponerle atención que los altares físicos, porque esos son muy invisibles. Les explico así en corto. Ayer estuve yo en la ciudad de Tenosique, estamos hablando viernes, y fui a comprar un café, 2 sobres de café. Pero mientras entré a ese lugar, estaba yo todo feliz viendo cosas por ahí. Pero de repente el dueño no estaba, pero llegó rápido. Pero la manera que llegó, el Espíritu de Dios me dice: Livens, ora antes de sacarle el dinero de tu bolsillo para darle a ese hombre. Hermano, la realidad es que esta persona tenía un altar encendido espiritual muy malo, y que cuando te da la mano espiritualmente había transacciones que se hacían. Entonces, como el Espíritu de Dios me dijo eso, normalmente nosotros vamos a las tiendas, compramos, entramos en cualquier tiendita de personas, dame eso, y sacamos el dinero. Yo no quería hacer así, pero el Espíritu dijo: ora antes de compartirle tu dinero. ¿Sabes lo que se llama choque espiritual? A veces la gente dice: hay choque espiritual, pero no hay nada tangible. Al darle el dinero a esta persona, sentí, como dice la Biblia, como algo de poder salió de mis manos. Sentí un choque, sentí una confrontación espiritual. Es por eso que muchas veces hay gente que le dan la mano a personas y terminan enfermos.
con fiebre, con calentura, con cosas, porque esa persona viene todo cargado, porque la persona, su mano es un altar hacia un Dios que haya consagrado. Y hay gente que usa sus manos al hacer transacciones de dinero para tener preso la economía de otras personas. Están usando la economía de otras personas con su mano. Ahí así tienen su negocio y tienen su negocio prosperando. ¿Estás entendiéndome? Esta vida es espiritual. Yo no iba en ningún plan. Venía yo de compartir, de estar con los hermanos, todo. Pero por la misericordia de Dios, yo estaba no estaba yo pensando en el espíritu, pero por la misericordia de Dios, Él despierta mi conciencia a la hora de decir, hey, estás enfrente de un altar. Tienes que despertarte espiritualmente. Podría seguir contándoles testimonios de un altar invisible que la persona tenía encendido en sus manos. ¿Cómo la persona pudo haber edificado algo así con sus manos? Seguro se fue con un hechicero, le pidió, oye, dame poder, pero que ese poder se quede en mis manos para que cada persona que toque mis manos, que me siga comprando o que yo aproveche de su bendición, de su caparazón espiritual para bendecir. Ok, hay altares espirituales físicos que son tangibles, que son visibles, que la gente puede ver, que cualquier persona que lo ve lo va a decir. Por ejemplo, los altares del Antiguo Testamento, el altar a Moloch, que no nos va a dar tiempo de detallarlo aquí, el altar a Baal. De hecho, el altar a Moloch todavía sigue vivo. Uno de los actos es el movimiento proabortista. El movimiento proabortista está inspirado por el altar a Moloch, ¿sí? Ese es. Entonces, y uno de los altares, también el altar de Astaroth, ese altar es muy encendido. La promiscuidad sexual que está habiendo en las ciudades, de hecho es una de las causas de la violencia en Villahermosa, Tabasco, es el altar a Astaroth, porque la gente está practicando mucha promiscuidad sexual, ¿ok? Mucha promiscuidad sexual. Entonces, eso es muy importante. Y otros tipos de altares que podemos hablar es el altar de una ciudad. El altar de una ciudad, ¿ok? Cuando la ciudad es edificada como un altar para que todos los portales, todas las fuerzas espirituales malos tomen control de esta ciudad. Egipto completo era un altar. Por eso no es casualidad que Dios haya confrontado a Egipto de esta manera, con 10 plagas, que cada plaga derrotó a un Dios. Aleluya. Yo creo que ese tema es muy amplio, pero hoy hablamos de los altares divinos, hay que retenerlo, y hablamos un poco de los altares demoníacos. Pero uno de los altares más importantes es el altar divino, cuál es su historial en la Biblia, cómo se ha edificado. De hecho, de los altares divinos tenemos mucho que decir. Hay altares divinos prohibidos y altares circunstanciales que tuvo que hacer. Por ejemplo, el altar que edificó el profeta Elías para derrotar a los profetas Baales fue un altar circunstancial. ¿Qué es un altar circunstancial? Fue algo que Dios le pidió a Elías que edificara en un momento, porque en Israel que reedificara se prohibía, ¿no?, la edificación de los altares. Lo explicamos eso en el primer tema. Sin embargo, es un altar circunstancial para hacer una confrontación espiritual. Entonces, eso deben de quedarse. Los que viven en renta, escúchenme bien. No entran en una casa así, de manera así como si entras en el patio de la casa, del terreno que tú compraste. Por favor, ora antes, consagra el lugar antes. No es ser supersticioso. Pídele al Espíritu de Dios que te guíe, porque en muchos lugares la gente los ha consagrado a otros dioses. Y después vemos que la familia tiene problemas, la familia tiene circunstancias, situaciones, enfermedades, por aquí, por acá, sin saber que hay un altar haciendo influencia que está maldiciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero hayas entendido un poco. Claro, parte de este tema es necesario platicarlo, así que si tienes preguntas,
Ahí puedes dejar tus preguntas y enviarnos un inbox, un mensaje. Ahí platicaríamos contigo. Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios visite a tu familia, que Dios visite tu vida y sobre todo que silencie todo altar que puede estar hablando en contra de ti. Shalom, 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 shalom. Chao.